Hola amiga, hola amigos. Hola chicos, chicas, ¿cómo estáis? Esto es Amiga Hablemos, el podcast donde nos sentamos con un cafecito O con un vinito. a hablar de aquello que sentimos, pensamos o hemos callado durante demasiado tiempo. Sin filtros, sin juicio, con muchas risas y destapando alguna que otra verdad incómoda. Porque hablar entre amigas siempre sana. sana. Bueno, empecemos. Hoy vamos a hacer un capítulo en una versión completamente diferente y Ana no sabe de qué va. Yo vengo hoy de libre. Exacto. Me he traído un expectante. boli y ya. Mi boli que no falte. No me traigo Bueno, más. quería leer un pequeño relato, una pequeña historia y a partir de ahí pues desarrollamos. Venga, A ver qué os parece. fantástico. El día que todo cambió empezó como otro cualquiera. Nos refugiábamos en una esquina del patio, como siempre, para evitar que aquella estampida nos volviera a pasar por encima persiguiendo cualquier cosa que rodara. No exagero, les valía cualquier cosa. Si no tenían pelota, se apañaban igual de bien con una pelota de papel envuelto con celo. Ni siquiera la forma esférica era un requisito, al parecer, porque habíamos llegado a verles jugar con latas de refrescos, tetrabricks todavía llenos de batido e incluso con una zapatilla que se le había escapado a alguien de sexto una vez que llevaba los cordones desatados. No es que a nosotras no nos gustase el fútbol, para nada. A veces también jugábamos, metíamos goles, dábamos patadas en las espinillas como los demás y volvíamos sudadas y felices a clase. El problema no era el deporte en sí, que es bastante divertido, aunque no tanto como para jugar todo el rato a lo mismo. Ni tampoco los chicos, porque había chicas muy forofas de jugar al balón y algunos chicos que parecían tenerles alergia y no se acercaban a una pelota ni muertos. El problema era, en realidad, que en el patio no parece haber sitio para nada más que para eso, y que quienes queríamos hacer algo diferente teníamos que conformarnos siempre con las mismas esquinas, los rincones o el trozo de arena mojado detrás de la fuente. Si nos quejábamos, nos llamaban lloronas y niñatas. Si se lo decíamos a los mayores que cuidaban el patio, siempre nos encontrábamos con la misma cantinela. ¿Qué más os da si con una esquina os vale? Nos decían, al fútbol no se puede jugar en una esquina, pero a lo que jugáis vosotras sí. Así que nosotras volvíamos a nuestro rincón e intentábamos aprovechar como podíamos el espacio que nos dejaban. Ese día, a una niña de cuarto le dieron en la espalda un balonazo tan fuerte que la mandó al suelo. La caída no fue muy grave, pero se raspó en la cara y se mordió el labio, así que empezó a salir bastante sangre. La niña se asustó y empezó a llorar, pero en vez de atenderla o consolarla, siguieron con el partido. Incluso se rieron. «Te lo tienes merecido por estar en medio», le dijeron. «¿No ves que estamos jugando? Pareces tonta». Así que, el día en que todo cambió, ya nos habíamos hartado muchísimo. Salieron al patio en marabunda, para aprovechar al máximo los 20 minutos que tenían para jugar y ocupar, como siempre, más de las 3/4 partes del patio. Tardaron varios minutos en darse cuenta de que había una niña muy quieta justo en el centro, la misma niña a la que habían golpeado en el recreo anterior. «Quítate de ahí, que te vas a llevar un balonazo», dijo alguien. «¿No tuviste suficiente?», dijo alguien más. «Vete de aquí, estamos jugando nosotros», dijeron como si tuvieran una sola voz. Los gritos y amenazas empezaron a hacerse más fuertes y violentos. La niña no se acobardó. Clavó los pies con fuerza en el suelo, apretó los puños y no se movió de su sitio. Y justo cuando alguien se preparaba para sacarla a empujones del patio, junto a ella se colocó otra niña. Le dio la mano en silencio y se quedó allí plantada, como si fuera una estatua. A aquella segunda niña se le unieron luego una tercera y una cuarta y una quinta, y el partido tuvo que parar, porque no había amenaza ni empujón capaz de mover a aquellas niñas del centro del patio. Cuando volvieron con uno de los mayores que vigilaba el recreo para que les echara de allí, ya no eran 5, sino 10, 20, 30, las niñas que en silencio y dándose la mano ocupaban una zona cada vez más grande del campo de fútbol. El día en que todo cambió, en el centro del partido ya no había fútbol, pero sí un corro enorme de niñas que protegía por turnos a quienes querían jugar, leer, charlar tranquilamente en su interior sin miedo a que nadie les empujara o les mandara a una esquina para no molestar. Y cuando intentaron reírse de nosotras diciendo que nos creíamos las reinas del patio, nos hicimos unas coronas con cartulina de color dorado y plateado y empezáramos a presumir de ellas, orgullosas, mientras nos turnábamos en aquel círculo protector. No hubo fútbol ni ese día, ni el siguiente, ni durante aquella semana. Pasado ese tiempo, empezaron a hartarse muchísimo.
Les picaban los pies de las ganas que tenían de darles patadas a la pelota, pero como ya no podían ocupar el centro del patio, tuvieron que conformarse con jugar en una esquina y descubrir que aunque era mucho más incómodo, sí que se podía jugar a fútbol en un sitio pequeñito. Cuando dejaron de molestarnos, empezaron a reducir el círculo, poco a poco, y a dejarles algo más de espacio para jugar. Justamente la mitad. Desde entonces ya no hace falta que hagamos círculos protectores. Ahora hay casi tantas niñas como niños jugando al fútbol y ellos han descubierto lo divertido que es saltar a la comba y el poco espacio que se necesita. Pero lo que no hemos dejado de usar han sido nuestras coronas de cartulina, porque aunque ya no ocupemos todo el espacio, seguimos siendo las reinas del patio. Me ha gustado. Este es la narrativa que traía y bueno, el tema obviamente es los espacios públicos ocupados normalmente por chicos y para traerlo más a nuestro terreno, los patios escolares ocupados por el fútbol, sí, que normalmente son los niños. Sí, a nosotras en la escuela en la que estábamos es cierto que, claro, no había un terreno, no había como un campo de fútbol como tal, sí. Pero claro, era como el 90% del patio. Eso es. Donde jugaban los peques. Es cierto que luego hay otros colegios, otros centros educativos, da igual que sean colegios de primaria, de secundaria, bachillerato, o incluso en la universidad que tú y yo hemos estudiado, sí que también había un campo de fútbol, una pista de fútbol. Uh-huh. Y eso es cierto que, claro, estaba en todo el medio. En el centro, siempre está en el centro. Y que normalmente, o muchas veces, ese campo de fútbol también están los campos de baloncesto, sí, y también se puede jugar a balonmano porque normalmente también están pintadas las rayas, sí, de balonmano. Pero es verdad que tanto el balonmano como el baloncesto como el fútbol, normalmente siempre lo que se juega es el fútbol. Yo también he pasado, me acuerdo, durante las prácticas de magisterio que fui a un colegio donde la estructura de las clases era como un rectángulo y justo en el centro un rectángulo que estaba pintado por lo mismo. Imagino que fútbol, balonmano y baloncesto, pero siempre se jugaba fútbol. O sea, como que el colegio estaba incluso hecho como para que el centro del patio, como si fuera un campo de fútbol, como si fuera un campo de fútbol estadio, y en lugar de gradas eran los edificios con las aulas. Wow. Sí, a mí eso me pareció increíble. Pero es verdad que haya o no haya, porque en el colegio del que estabas hablando, en el que trabajábamos, no tenía ese campo de fútbol pintado, sino que era simplemente un terreno, pero que lo ocupaban la mayor parte del terreno para jugar a fútbol, que no tenía ni portería, sino estaba limitado. No había líneas, digamos, ni limitado el fuera. Era un espacio diáfano, ya está. No, exactamente. No había... Siempre estaba ocupado. Y como también quería traer aquí que reflexionásemos de por qué, siendo un deporte, no sé, como otro cualquiera, es mayoritariamente masculino. Que bueno, yo voy un poco, creo que a nivel de sociedad, porque aunque la selección femenina de fútbol en los últimos años ha ido alcanzando grandes logros, uh-huh, siempre tiene mucho más repercusión social el fútbol masculino. Sí, y no sé si tú has visto que en esta semana en la que estamos grabando el podcast, hay otra youtuber que se llama Judith Tiral, que uh-huh, también ha hecho un episodio hablando con una antigua jugadora de fútbol, pues no sé qué año sería, los años 60 o los años 70. Y claro, y hacía como una especie de recorrido de la hemeroteca, ¿no? Del sí, nodo y todo eso. Y las entrevistas que se les hacía a las jugadoras de la selección española o de cualquier selección de fútbol, daban vergüenza, pero vergüenza de meterse con su manera de jugar, meterse con su físico, meterse con sus tareas domésticas, ¿no? De en vez de estar aquí tenéis que estar poniendo lavadoras. Perdón. O de, oye, ¿qué ha pasado? Que es que lleváis mucho tiempo sin ganar ningún partido de fútbol y la imagen que aparece es pues las jugadoras luego en el banquillo, en el vestuario, mirando al reportero como, usted es imbécil. Claro. O sea, ¿usted qué hace aquí? Es que como es un deporte exacto considerado principalmente de los chicos, que es complicado, o sea que no, a día de hoy no consigo entender por qué, si también ahora las chicas juegan al fútbol, cuesta que entren, porque es verdad que cuesta, que yo creo que es un poco porque yo a lo que, cuando alguna vez lo hemos intentado explicar, porque en el colegio en el que trabajamos años atrás, intentamos
o sea, al principio como que no se jugaba fútbol, pero luego empezaron algunos niños a querer jugar a fútbol, empezaron a jugar a fútbol, pero ¿qué pasa? Que era todos los días, durante, como dice el cuento, durante todo el tiempo, en nuestro caso era pues unos 40-45 minutos, y ocupaban casi todo el jardín, ¿no? Entonces, claro, para o las niñas o los niños, que para todos que no quisieran jugar al fútbol, se les quedaba un espacio muy reducido y no tan diáfano, porque claro, decían, ya, pero es que si queremos saltar a la comba, está en el único sitio llano. Ya es que si nosotros queremos jugar a bádminton o queremos jugar, exacto, a voleibol o a balonmano, es que está en el único espacio llano, sin árboles, tal. Claro. Y es que eso es verdad. Entonces, ahí hubo un momento que intentamos cambiarlo. Y yo con lo que más aluciné fue con la respuesta que tuvieron las familias de cero apoyo. O cero o muy poco apoyo. Yo creo que es por también la experiencia que hayan podido tener. O sea, es cierto que nuestro cole era muy peculiar. Yo nunca lo había visto, o sea, no estaba familiarizada con ello. Yo en los coles en los que he estado trabajando, en los coles en los que he hecho prácticas y en los coles en los que yo he estado estudiando, eso no se daba porque había mucho más espacio. Es decir, la gran mayoría del patio era un espacio donde había pues pistas de fútbol, no una, varias, había una gigantesca, varias pequeñas, que si el baloncesto que tú has dicho, voleibol, tal, es cierto, y luego había un gran terreno para todos aquellos que no querían jugar a ningún deporte durante o querían jugar al pilla-pilla o al escondite o, yo qué sé, al juego simbólico que tocase en ese momento. Pero es cierto que jolín, nuestro patio, que siempre lo decíamos como un jardín, es que era un jardín. Sí. O sea, me refiero, era un jardín gigantesco, es cierto, comparado con un jardín, era muy grande, pero claro, no era llano, es lo que tú dices. Entonces, yo creo que esas familias tampoco han tenido esa experiencia de ponerse en una situación de, claro, es que no todo el mundo quiere jugar al fútbol. Que es lícito que juegues al fútbol, porque, jolín, desde que nosotros éramos pequeños, quizás nuestros padres éramos pequeños, ahora la actividad por excelencia en los patios escolares ha sido el fútbol. Yo lo entiendo, es muy divertido. A mí me ha gustado siempre jugar al fútbol y no he tenido esa problemática como la que traes en el cuento. Pero entiendo que nosotras, como maestras, lo vivíamos y había niñas que decían, bueno, niñas y niños, no sé, o sea, de niños que decían, a mí no me gusta jugar al fútbol, aquí no me siento cómodo jugando aquí, entonces prefiero jugar a otro deporte, jugar a otra cosa. Y no podía, precisamente porque la gran mayoría del espacio estaba ocupado por una pista ficticia de fútbol y con niños jugando al fútbol. Y luego también es cierto que era un espacio limitado y no todo el mundo podía jugar al fútbol. O sea, yo recuerdo cuando yo era pequeña de ¿puedo jugar? Sí, claro. ¿Puedo jugar? Sí, claro. ¿Puedo jugar? Sí. Y a lo mejor nos juntábamos chiquicientos porque era una pista bastante grande. Aquí era un espacio limitado, que creo que eran 14 y tenían que ir turnando. No hay más. Pero porque el espacio es limitado, no se puede. No, o sea, acabas como apelotonado. Entonces era complicado y es cierto que hay veces que la limitación pues tiene sus pros y sus contras. Sí, a ver, yo por un lado, con todo esto que has dicho, sí que recuerdo un colegio al que yo fui de pequeña que también le pasaba lo mismo. Recuerdo en la parte de primaria que el patio estaba ocupado primero por fútbol y luego cuando terminaba la pista de fútbol como que había un escalón y había aquí como un pasillo y luego estaba aquí el pabellón deportivo y es que las chicas o algunos chicos nos quedamos principalmente en ese pasillo, por decirlo así. Y luego en el de secundaria pasaba lo mismo, que tenían atrás el campo de fútbol y que estaba como un poquito alto y entonces lo que bordeaba al edificio era lo que teníamos para jugar al pilla-pilla o jugar a lo que quisiéramos. Y me acuerdo cuando jugábamos pues los juegos de la infancia nuestros, a Tuli o a balón prisionero, todo esto, teníamos los espacios súper reducidos. Sí. Y yo solo recuerdo, y en el colegio en el que trabajábamos, es verdad que es que cuando querían jugar todos los días a fútbol, o sea, que el fútbol, yo también comparto que es un deporte divertido, sobre todo también es un deporte como muy sencillo, porque sí que tiene como, o sea, el fútbol profesional, o sea, claro, yo no controlo obviamente el fútbol profesional, tiene X reglas, pero a nivel de fútbol escolar, es decir, el objetivo es divertirnos, es pasarlo bien, somos dos equipos, meter goles con unas reglas mucho más concretas, es más sencillo, que todo el mundo lo entiende y como que es fácil. Es verdad que hay profesionales que dicen que es un deporte como muy primitivo porque se juega sobre todo con el tren inferior, que hay deportes más completos. Como deporte, opinión personal sin ser profesional en esto, yo lo puedo compartir, o sea, puedo decir, ostras, es que la natación es mucho más completa.
vale, pero para jugar un rato en el patio, ¿qué más da, no? Siento yo. Pero sí que creo que es, y tú esto lo viviste, cuando no juegan a fútbol, las posibilidades que ofrecían esos espacios educativos, porque al final un patio también es un espacio educativo, eran increíbles. Y claro que pasaban por el momento aburrimiento. Si es que yo lo comparo con la tele. Cuando un niño se aburre, ¿qué es lo primero que quiere? Pues ponme una peli, o voy a ver una peli, o voy a ver una serie, o coger las pantallas. Porque antes de llegar al aburrimiento, me voy a la pantalla. Antes de llegar a pensar, ¿y a qué podemos jugar? ¿Cómo nos podemos organizar? Tú te la ligas, yo no, pues esto. ¿Dónde podemos jugar antes de toda esa planificación? Lo fácil es, vamos a fútbol, que es una pelota, es siempre aquí y es sencillo. No pensamos. No pensamos. Pero era súper enriquecedor ver cómo de repente los niños no tocaban fútbol y se inventaban incluso unos juegos. O sea, acuérdate de... Ay, ¿cómo se llama ese juego? Pilla infinito. O el pillo... El pilla infinito era. El pilla infinito. No, pero el de, recorrido, también. Ese molaba muchísimo. Que iban por diferentes, que se tenían que ir, tenían como 10 segundos para ir de un sitio, de una base a otra, se tenían que esconder y ir pasando hasta llegar a un mismo punto. Y entonces, ¿cómo se habían determinado de qué base se podían ir escondiendo por todo el patio? Eso era increíble. Sí. Pero no, es que no me acuerdo cómo se llamaba. El que era como que lo hacían alrededor del invernadero. Y entonces tenían que correr una misma dirección. El retroceso. Ese era brutal. Sí, era muy divertido. Ese juego también era muy divertido. Yo ese juego lo he utilizado para hacer cohesión de grupo. Ay, Dios mío, la de veces que he podido jugar. Y había veces que no estaban preparados los pobrecitos míos. ¿Y cuántos niños jugaban a retroceso los días que había fútbol? Nadie. Ya. Entonces, claro, digo, qué guay, a cuántos juegos y cómo se juntaban. Porque cuando jugaban a fútbol ya había muchísimas no, los de quinto contra los de cuarto. No, tenemos que hacer equipos de chicas contra chicos. O sea, hacían cosas así que muchas veces nosotros los maestros... Es que eres muy malo. Y como, pues te aguantas, es lo que hay. Exacto. O sea, compañerismo, vale. O sea, por favor, no nos ganamos nada aquí. Exacto. Yo siempre decía eso. Digo, ¿pero qué vamos a ir a las Olimpiadas? Digo, ¿cuál es el objetivo? ¿No? Siempre ahí la labor de los maestros estaba vamos a recordar cuál es el objetivo del juego, pasarlo bien, disfrutar en el momento que nos estamos disfrutando todos. Sí, pero es que no sé si a ti te pasaba, pero es que, o sea, a mí me fascinaba, de verdad. O sea, todos los recovecos mentales que tenían para poder ser lo mejor de lo mejor y poder ganar ese partido de fútbol en el patio del colegio, pues eso, a lo mejor veías que había una desigualdad, pues porque a lo mejor un equipo era ligeramente mejor que otro. Sí. Y era, profe, ¿tú juegas? No. No te meten a ti. Claro, digo, no voy a jugar. O sea, yo soy el árbitro. Joder, es que no sé quién, es que es muy malo, es que... Bueno, pues enseñarle. Sí, enseñar. Sí, o sea, y sobre todo que es verdad que nosotros también intentamos que fuera como un partido, por decirlo así, súper inclusivo, en el que todos participasen, todo el mundo tiene que tocar el balón, no sé qué. Y claro que entiendo que otro... O sea, aparte del objetivo es pasarlo bien, es ganar. O sea, quiero decirte, desde el parchís al fútbol, el objetivo del juego es ganar. Y uno quiere ganar, todos queremos ganar. O sea, y dice, es que yo voy mal perder, como la mayoría de las personas. O sea, quiero decir, Joaquín Reyes decía, es que no sabes perder, lo que no sé es ganar, por eso me afecta. Claro, exactamente igual. Pues es que es lícito completamente. Pero yo sí que sentía que se daban unas dinámicas que en otros juegos no se daban, como en todos estos que hemos hablado. Claro, es que el momento de lo que tú has dicho, es que eres malísimo, es que usaban unas palabras súper feas. Los insultos. Sí. Los insultos. De repente en el fútbol se subía ahí un algo. La testosterona a muerte. Sí, totalmente. No quería decirlo, pero sí. Todo el mundo la tiene. Pero esto sí sube ahí. Subía muchísimo, que en otro juego no pasaba. Y llegar a insultar, a tratarse súper mal, a empujarse, a cuando de repente todos se metían contra uno porque había fallado el gol. Que claro, ese uno te podía sentir fatal y no era uno siempre el mismo, es que iban varios, o sea, es que daba igual quién fuera. Daba igual, sí, y también tratarse mal a sí mismo. Y totalmente. Que fallabas un gol y era como, bueno, digo, ¿pero qué estás diciendo? Pero luego jugaban baloncesto, voleibol, recorrido, infectado, todos los demás juegos y no pasaba. Claro, no. Entonces, yo... Bueno, es la competitividad que había ahí. Claro, entonces yo ahí era uno de los, no sé cómo llamarlo, de los argumentos que yo usaba para intentar limitarlo con apoyo de las familias, de mirar, es que de verdad, que es que esto no está sano. Y luego también, como era así, requería una presencia absoluta. Acuérdate que los días que nosotros en el colegio, que es verdad que ahí los profesores lo vimos, los días que se podía jugar a fútbol, no sé, 2 días a la semana en cada, vamos, por los ciclos,
un profesor estaba destinado a vigilar el partido. Estar ahí, sí. Era el árbitro total, vamos. Claro, requería no sé cómo llamarlo, una infraestructura o un personal, unos recursos humanos impresionantes, que no siempre podían darse. Sí. No sé si tú te acuerdas, es que ahora los recuerdo y me entra la risa, pero en aquel momento yo pensé, ¿qué está pasando? Antes de que tú te fueras de baja maternal, que yo hice la sustitución contigo con los niños de sexto, claro, ahí me estaban tanteando. Me estaban midiendo a ver hacia dónde iba yo. Y me acuerdo que ese día a mí me tocaba sustituirte en el patio. Y yo fui y claro, me intentaron hacer la 13-14 de no toca fútbol. Y yo, ¿seguro que os toca fútbol? Digo, bueno, voy a preguntarle a Luna. Y antes de que fuera a preguntarte, porque yo recuerdo que tú me dijiste, no, hoy tienen jardín. Sí. Y yo sabía que si hubieran tenido fútbol o cualquier cosa, tú me hubieras dicho, estas son las reglas, esto no sé qué, esto no sé cuánto, No me dijiste nada. Pero bueno, también estaba la posibilidad de que se te hubiera olvidado porque tenías 1000 cosas en la cabeza en ese momento. Vale. Pues voy. Cogen material. Porque ellos eran los mayores del cole. Cogen material. Y digo, no podéis jugar al fútbol, chicos. Tío, y se me encararon. Yo me acuerdo de niños de sexto, que no sé qué, no sé cuánto. A ver, mido 1,60, tampoco es que sea gigante. Claro. Pero escúchame, yo me acuerdo de mirarles y digo, ¿qué estás haciendo? Haz el favor de bajar esos hombros y vamos a hablar con Luna, que me refiero que puede ser que a mí se me esté... Pero es que eso solo pasa o solo nos pasa con el fútbol. Y no creo que esta vivencia que nosotros hemos vivido sea un caso aislado, sino porque lo he compartido con más compañeros maestros en sus diferentes colegios, y también ocurre. Sí. Y luego te vas por ahí, te vas de campamento o mismo estás en el parque y de repente, ¡bum!, ocupa un montón de espacio el fútbol. Tía, yo no sé, yo por ejemplo, de verdad, lo recuerdo como mi experiencia como niña, en primaria, en secundaria, en bachillerato, jugar al fútbol. Tía, yo no recuerdo estos conflictos, te lo juro de verdad. Es verdad que era una niña que jugaba mucho al fútbol y que me gustaba y que, yo qué sé, como que no había... Sí. Pero yo no recuerdo, o era que el patio de mi cole era gigantesco y había hueco para todo el mundo, o que nos coordinábamos bien, porque además recuerdo de estar jugando con otras clases, que también había esa cierta competitividad de pues el B contra el C, el A y no sé qué, cosas así. Sí. Pero yo no recuerdo de que hubiera peleas, y que los profesores dedicaran un tiempo en clase de ¿qué estáis haciendo? Con esto? No, yo no lo recuerdo, o lo he olvidado, pero yo no tengo esa concepción. Yo es verdad que no jugaba a fútbol, pero tampoco recuerdo. En el primer colegio en el que estuve no se podía jugar a fútbol, entonces no había esa posibilidad. Y en otro que estuve sí que se podía, pero yo no recuerdo que hubiese conflictos. Y en el instituto pasa lo mismo, sí que había fútbol, pero no recuerdo que se tuviesen que tratar los conflictos, digamos, con la clase. Yo no estaba metida. Eso no lo sé, pero sí que a día de hoy ocurre, pero igual que ocurre cuando vas a partidos escolares de asociaciones y saltan los padres diciéndole al entrenador lo que tiene que decir, o padres insultando al otro equipo siendo que son niños. Claro. Sí, o con el padre del otro que no sé qué, para que tu hijo... Señor, relájese, sí. Deje de hacer lo ridículo. ¿Qué está haciendo? Sí. Eso... que son niños, que están jugando. Uh-huh. ¿Qué estás haciendo? Al árbitro de no sé qué, que tú tienes que insultar, Señor, deje de vivir a través de su hijo. Sí. A mi Ansica tuvo una época que empezó que quiero jugar a fútbol, y yo como madre tuve ese conflicto de decir, por un lado, genial que hagas un deporte, me encanta, y en realidad, entre comillas, me da igual cuál hagas, ok, todos, pero lo que no me gustaba del fútbol era el ambiente que había, que hay ahí detrás, que siento que hay como mucha competitividad, pero no, repito, que entiendo que quieras ganar, pero no una competitividad sana, sino de meterte contra el otro. Tú eres mejor porque te metes con el otro equipo. De estas personas de que para tú crecerte, lo que tienes que hacer es machacar al otro. Es como, no, pues si es bueno, es bueno. Es que, tía, yo me acuerdo, yo cuando hacía gimnasia rítmica, yo me acuerdo de chicas que competían contra mí o en individual en conjunto, y yo me acercaba y les decía, pues que eres buenísima, ¿eh? Pues reconocer también es que me acuerdo perfectamente de ir
y decir, jo, es que eres muy, muy buena. Es que sé que esto es una experiencia mía y una vivencia mía personal. Claro. No todas, o sea, me refiero, yo eso no creo que sea ni de chicas ni de chicos, creo que está también en la persona, pero creo que efectivamente es un deporte que está muy generalizado, está muy... Pues bueno, que lo puede jugar todo el mundo y creo que está también... Pues es que al final, como todas las cosas grandes, está muy politizado, muy sexualizado, muy polarizado. Sí. Entonces, creo que el fútbol como tal, tío, es un deporte que a mí me encanta y que creo que es divertido, que tiene como mucha deportividad, que no creo que sea el que más deportividad tiene, pero pues eso, como toda esa marabunda de cosas acaban... entorpeciendo realmente lo que es el deporte en sí. Yo lo de los padres que van, o sea, he ido a partidos donde hay padres así, no como maestra, sino pues como espectadora, y tío, a mí me da vergüenza. Porque ves ese descontrol emocional que tiene, que lo he visto principalmente con padres. Habrá madres, por supuesto que sí, pero lo he visto con hombres que, lo que tú dices, que machacan al hijo, es que, pues eso, ¿cómo ha fallado eso? ¿Cómo no sé qué? O que machacan al otro equipo, porque, pues, ¿qué? Señor, o sea, compórtese. Luego, claro, entre padres, con el árbitro, dices, tío, hubo hace poco, me parece, que un árbitro paró el partido porque habían dos liándolos en la grada. Total, digo, o sea, ¿hasta qué punto? Y el árbitro, creo que fue así, si bien recuerdo, que dijo, hasta que no se comporten ustedes, no... Claro, no va a haber partido. Pues ya está. No, tal cual. Pues lo que decimos nosotras, si no estás preparado para jugar, hasta que no estés preparado, no juegas. Ya, pero yo ahí, o sea... Ok, cuando tú estás dentro del patio o sea, que no es una decisión que has tomado tú de manera unilateral, sino en consenso también con el claustro de maestros, pero ya te digo, yo por ejemplo en este tema sí que sentí que la mayoría de las familias apoyaban que tenía que haber fútbol, tal, y si había conflictos era porque tú como maestra lo hacías mal, tal, que también agradecer a los que balones. Claro, igual, claro, total. Y también agradecer a los que sí que apoyaban. Y creo que es importante porque, mira, o sea, yo soy partidaria de que, y me pasa ahora con mi hija, de, bueno, pues si tu maestra ha tomado esta decisión, será por algo. Porque muchas veces vemos como, no, pues es que yo siempre me llevo a los 4 niños a no sé qué. Digo, no es lo mismo llevarte a 4 niños que tener a los 20 aquí, 25 en el aula, luego 125.000 en el patio, o sea, no es lo mismo. Claro, pero de todas maneras, en las graduaciones de los mayores, a final de curso, se ha hecho eso y al final han acabado padres también jugando al fútbol. Entonces dices, no, claro, a ver, o sea, ¿qué te digo? Y las madres recogiendo los banquetes, recogiendo los bizcochos, recogiendo los vasos, recogiendo las mesas. No todo, pero generalmente era así. O sea, había padres jugando al fútbol que dices, no, claro, ¿qué te digo? ¿Sabes? Y decir, ¿qué tenemos que recoger? Son las 11 de la noche. ¿Qué os digo? Y los padres jugando. Yo, ahora que has traído lo de la grabación, me acuerdo el momento de la foto que pedíamos venir de blanco y vaquero, tal, para que todos saliéramos. O sea, que al final es para hacer la foto de clase, por decirlo así. Una foto bonita, tal, no sé qué, con todos los compañeritos de clase, típico, ¿no? O sea, que nosotros incluso decíamos, ese día vamos a venir elegantes. ¿Que quieres venir en vestido, en vaquero, en chino, en yo qué sé qué? Y luego te quieres cambiar para en tu día a día estar más cómodo. ¡Perfecto! Perfecto, te traes una bolsa y te cambias. O sea, que dábamos esa posibilidad. Pero las familias que nos ven... O sea, que yo creo que debes indicar a tu hijo que es elegante. O sea, tú le vas a llevar a una boda, a una comunión o a esta foto de cole con la camisa del Real Madrid que es blanca. O sea, mira, ¿me puedes poner eso que es como cargando? Porque es que me quedo igual. Porque la ruletilla de pensar. Sí, la ruletilla de pensar. Me digo, no, la camisa del Real Madrid no entro en si es bonita o es fea. Me da igual. Elegante no es. O sea, no es para una comunión, no es para una boda, no es para un acto importante, no es para la foto, o sea, no es. Pero es que eso nos ha pasado más veces. O sea, en más fiestas. Pero es blanca y como, ya cariño, a ver, ya, no. O sea, y desde el cole... Una bolsa del Mercadona también es blanca, no vale. Y desde el cole... desde el cole también tenemos que, tía, enseñar. Es que no es enseñar, es que es educar a los niños en ese tipo de cosas. Es que eso viene de casa. Ya.
Ya. Con este tipo de cosas me canso. Me cansa muchísimo. Yo llegaba a un punto en que al final decía, pues precisamente por eso, no hay lugar a dudas, camisa blanca, vaquero. Claro, fin. Pero ¿y vale camisa blanca? Vaquero. No hay más. Pero ¿vale una camiseta blanca y no sé qué? ¿Es una camisa? No. Pero vale una camiseta blanca que le doy la vuelta y entonces tengo aquí todos los, ¿cómo se llaman? Los nuditos de las costuras, tal, no sé qué. Para una foto. Claro. ¡Una foto! Sí, ya digo, bueno, pues, ¿qué te digo? Luego, claro, o sea, entiendo que cuando estás en primero o segundo, pues te dicen, Ana, mira, pero es que mi camisa tiene no sé qué, no sé cuánto. Vale, sí, vale, eres un niño pequeño, vale, entiendo que tú quieres tener tu autonomía, vale, pero claro, luego cuando estás en sexto, que te venga con una camiseta blanca con un agujero aquí, ¿sabes? Aquí en el es como... Ya. Sí, yo con esas cosas también alucino. Bueno, entonces, desde aquí hacemos como maestras un llamamiento a que entre todos, o sea, es que al final educar o enseñar, acompañar a los niños desde la escuela, lo tenemos que hacer todos. Sí. Todo el profesorado, incluido, obviamente, entiendo esa responsabilidad de los tutores, en acompañamiento con las familias. Y si el centro escolar considera que el fútbol tiene que ser los lunes o que tiene que tener, siento que estas normas en el fútbol escolar que se haga en el patio, tiene que ser con esas normas. Y luego tú te les llevas por la tarde a la extraescolar del fútbol del club Minimí, que tendrá sus normas. Y luego te le puedes llevar tú libremente a un campo de fútbol que pongas tus normas o ningunas o las que consideres. Correcto. Pero que sean, creo que sea la responsabilidad y que los que ponen las normas, que entre todos las acatemos, porque si no es muy complicado. Sí. Y que demos ese ejemplo a los pequeños. Efectivamente, o sea, principalmente eso, que si nos está afectando tanto, que nos lo hagamos mirar. Eso. Es que es algo muy común que también tiene que ser muy doloroso de aceptar, es que vivas... O sea, que vivas a través de tu hijo. Es decir, que tú quieres ser Cristiano Ronaldo, no puedes. Bueno, pues si tu hijo le gusta el fútbol o no se lo metas con calzador y no te pongas tú como una bestia porque ha fallado un gol, señor. No. Y dar espacio a otras cosas que no a las obsesiones, porque acuérdate, exacto, que de repente, no, es que queremos jugar al fútbol. Vale, chicos, podéis hacer un trabajo libre, investigación sobre lo que queráis. Puede ser sobre el Real Madrid, puede ser sobre... Y entonces hay cosas del fútbol que nosotros a veces han podido investigar y las han traído como súper interesantes, pero cuando, vale, el primer trabajo del Real Madrid, venga, ok, porque hemos dicho que era libre. Segundo trabajo libre sobre el estadio del Real Madrid, sobre el Bernabéu. El siguiente, y era como todo el rato lo mismo. Y ahí fue cuando también tuvimos que, ostras, es que está habiendo una obsesión que no está siendo sana. Claro. Y también eso hay que tener cuidado con ello. No, o vale, te dejo que hagas la investigación de esto, pero vas a investigar orientado por mí. Claro, entonces nosotras poníamos... Con las preguntas. Claro, o sea, a mí que me pongas o que me redactes, o sea, que me digas como un papagayo la alineación del Real Madrid, es que no me la puede importar menos. Claro. O sea, que sí, que todo el mundo sabe quién es Cristiano, todo el mundo sabe quién era Raúl González Blanco, todo el mundo sabe quién era Guti. O sea, ok, fenomenal, fantástico. Pero no, porque en el año 1998 la equipación era no sé qué, no sé cuántos, porque en el año no sé qué... Sí. No pero ¿qué investigación estás haciendo? Claro. O sea, a nadie le interesa. Solo te interesa a ti y a tu equipo, y no te lo sabes. Entonces, vamos a investigar un poquito. Claro, no, pero un poco más. O sea, vamos a investigar. ¿Quieres hablar del Bernabéu? Vale, pues vamos a hablar sobre, yo qué sé, qué va a tener que utilizar Florentino para revestir todo el Bernabéu. Por ejemplo, yo qué sé, cómo ha hecho esto, qué trabajo de ingeniería y no sé qué. Me vas a investigar y me lo vas a investigar bien. Claro, y te lo vas a aprender. Eso es. Vale, pero no me hagas como un papagayo, no me aquí sin ton ni son. Sí, totalmente. Bueno, y ya vamos a ir cerrando. Con este capítulo os queríamos traer mucho, bueno, como todos los nuestros, a la reflexión, a que vosotros también tengáis vuestra propia opinión y sobre todo que con quien estéis escuchando el capítulo, pues podáis compartir vuestra opinión o haceros ahí pensar un poquito y que lo compartáis para poder hablarlo con más gente. Sí, y nos vemos la semana que viene, chicos. Eso es. Un besito. Hasta luego. Adiós. Te quiero, amiga. Te quiero.